Dorada y les doy la bienvenida a un capítulo más de Historias por Contar de Fundación Sarai. Y hoy les tengo una invitada súper especial y en este podcast vamos a hablar acerca de la salud mental y el aborto. Así que pues bienvenida Andrea a nuestro episodio. Bueno, muchas gracias. Primero que todo a la Fundación Sarai. Decirles pues que me parece una gran iniciativa, ¿sí? Porque de verdad, y por eso acepté la entrevista, hago esa pequeña introducción, porque la Fundación promueve principios y valores con los que me encuentro totalmente en afinidad también. Me encanta, nos encanta también tenerte aquí con nosotros para charlar de esto. Sí. Entonces, pues bueno, la idea es que empecemos contando un poquito primero también sobre quién eres tú, Okay. eres psiquiatra, tu profesión, a qué te dedicas, y ahorita sí arrancamos con otras preguntitas, ¿vale? Claro, bueno, pues yo soy Andrea Zamora, tengo 33 años, soy casada, soy hija de Dios, ¿sí? Cuando digo hija de Dios es porque desde 17 años soy cristiana, ¿sí? Y bueno, ejerzo mi profesión hace 5 años, me gradué de la Universidad Libre. Nuestro énfasis de psiquiatría es un énfasis social y comunitario. Trabajamos mucho desde la promoción y la prevención de la salud mental, más que desde la enfermedad y la patología, aunque obviamente el programa fue muy integral. Y vemos también, obviamente, todo lo que tiene que ver con la enfermedad mental. ¿Sí? Hago consulta particular entre semanas, también trabajo con un programa que busca la rehabilitación en el consumo de sustancias psicoactivas, o sea, toda la parte de adicciones. Tengo un énfasis en programas de manejo con pacientes en adicción y también trabajamos, actualmente estoy vinculado a un programa que va a ser con personas con situación de VIH. Bueno, eso nos encanta. Y ahorita entrando en materia, nosotros nos dedicamos a salvar vidas. Nos encanta mucho decir eso, que ambas vidas importan. Y quisiéramos contarle a las chicas, a las personas que nos ven, cuál es esa relación que existe entre el aborto, que bien puede ser inducido o puede ser espontáneo, Correcto. y la salud mental. ¿Cómo afecta eso? Bueno, a ver, digamos que ahí de entrada es importante mirar si realmente afecta. Digamos que yo se los voy a dejar también en cuestión según lo que hemos encontrado y lo que hay a nivel epidemiológico. Empezando por lo que, digamos, que lleva a una persona y a una pareja, porque también tenemos que tener claro algo en el concepto de aborto, y es que no solamente involucra a la mujer, ¿sí? Involucra al hombre, a la mujer y al ser que está en gestación, ¿ok? Y al contexto familiar y cultural de esta persona. Tenemos que saber que podemos dividirlo, por decir así, en categorías que serían previamente al aborto, durante el aborto y posterior al aborto, ¿sí? Entonces, previamente al aborto tenemos algunas situaciones que llevan a la mujer a esa decisión o a la pareja a esa decisión, ¿no es cierto? Posiblemente ya haya algún riesgo psicosocial en esta pareja, ¿sí? Situaciones de vulneración social, económica o aún del desarrollo psicológico de ambos padres, ¿sí? Son adolescentes, fue un embarazo no deseado, ¿sí? No hubo planeación, ambos de pronto en una situación de desempleo, hacen parte de una sociedad tal vez con ciertas culturas, creencias, etnias que implican o inducen a unos principios en ellos, ¿sí? Entonces hay un contexto previo que dentro de los estudios, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más amplios, lo que nos han, digamos, limitado un poco es que qué es lo que está generando realmente en la condición de salud mental. Si esas condiciones previas ya mencionadas a la decisión del aborto, ¿sí? El aborto mismo como procedimiento quirúrgico, o realmente el mismo cambio fisiológico del embarazo, ¿sí? Entonces allí también tenemos que saber que el embarazo produce unos cambios fisiológicos, ¿sí? Naturales. Además del crecimiento de la pared abdominal, pues hay cambios a nivel hormonal que llevan a que la mujer pueda entrar en episodios depresivos, en episodios ansiosos durante el embarazo. Y
si se hace pues como tal el procedimiento quirúrgico lleva a posibles pérdidas de sangre, fluidos corporales que pueden llevar a anemias, a trastornos de la adaptación, solamente el mismo procedimiento quirúrgico de lo que sea que se desarrolle en nuestro cuerpo, y en este caso pues un aborto en donde sabemos, implica una connotación de vida, ¿sí? Y allí esta connotación de vida vienen muchas preguntas a la mujer. Quiero ser mamá, quiero ver estos cambios en mi cuerpo, ¿sí? Estoy en la condición de aceptarlo, ¿sí? Y su pareja también, aparecen muchas dudas y preguntas. Quiero ser padre, estoy en la condición de asumir esta responsabilidad y saber todo lo que implica pues una vida, ¿ya? Después del desarrollo que ya cambia en su dinámica mental, porque ya la persona concibe primeramente en su mente que ya hay otra vida, ¿sí? Y al concebir que ya hay otra vida, pues ya hay una dinámica relacional con su psiquismo que cambia, porque ya aparece otro ser, ¿sí? Todo y cuando cambia. aparece el otro, ya todo cambia, ¿sí? Y cuando ya se tiene digamos, el procedimiento quirúrgico, pueden aparecer otras situaciones, porque allí pues está la parte moral y ética, que obviamente le está diciendo a tu mente, generaste una acción que no es solamente un procedimiento quirúrgico, sino incluso atentaste contra una vida. Bueno, si lo vemos desde la connotación moral, ética o incluso religiosa, ¿sí? Entonces allí hubo un mensaje a la mente. Hoy en día, desde la neurolingüística, hemos querido de pronto poner otra titulación, ¿sí? Como cuál, legrado, ¿sí? Procedimiento quirúrgico, vas allí a la interrupción voluntaria del embarazo, que es todo el protocolo. Entonces ahí ya estamos, cada situación a la que el cuerpo se expone y la mente se expone, se tiene que preparar para ello y entrar en esa dinámica. Entonces listo, se desarrolla el procedimiento, hubo ¿qué? Una pérdida. Al haber pérdidas, se entra en un proceso de duelo en todo ser humano. En Cualquier este tipo caso, de pérdida. en la pareja, correcto. Sí. Sí. Y en esta pues más. Correcto, pérdida de un trabajo, pérdida de un ser humano, pérdida de un ser querido, ¿sí? Que no era deseado, pero se perdió, ¿sí? Se perdió algo dentro de esa persona que ya hacía parte, porque ya empezó a haber unos cambios en su cuerpo, en su anatomía, en su fisiología, en su mente. Ya hubo un cambio, y el hecho de que ya hubo ese cambio se genera un duelo a esa pérdida. Entonces, primera situación, duelo. Está el trastorno adaptativo, que es un proceso normal que vive todo ser humano psicológicamente cuando se produce un cambio, X o Y, cambio de vivienda, cambio de trabajo, cambio en mi cuerpo, cambio en mi mente, ¿sí? Entonces, en menos de 6 meses de duración. Entonces, ahí se van a presentar reacciones emocionales, como cuáles: ansiedad, insomnio, problemas del sueño, ¿sí? Excesos en alimentación, pensamientos negativos recurrentes, ¿okay? Y ahí ya podríamos entrar a mirar también algunas ya de trastornos que pueden llegar a aparecer como consecuencia del aborto, ¿sí? Que pueden ser ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, que son los que hasta ahora nos han demostrado algunas correlaciones de estudios. ¿Cuáles son esas estadísticas existentes que hablan acerca de la salud mental y el aborto, teniendo en cuenta lo que nos acabas de contar? Ok, pues bueno, mira, tenemos pocos estudios. ¿Por qué? Porque hay un subregistro, en el sentido de que primero hay que saber que para poder estudiar el tema del aborto hay unos temas éticos y morales, legales, implicados en el tema, ¿sí? Que los evalúa, digamos, comités de bioética, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente primero habría que ver si la persona consciente del desarrollo del estudio. Segundo, habría que ver si la institución consciente del desarrollo donde se practicó el aborto, el desarrollo del mismo. Tendrían que se desarrollan solamente en instituciones que están legalizadas, legalmente aprobadas o habilitadas para el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos, en este caso legrados. Ya que nos quedan por fuera, ¿quiénes? Las mujeres que de pronto se practican en lugares clandestinos, las mujeres que lo hacen en un lugar no legalizado, ¿sí? Entonces ahí ya queda una población importante, que posiblemente a nivel psicológico, ¿sí? Tendrá sus consecuencias por el hecho solamente de ir a un lugar donde quedan con el susto o el miedo de quedó bien realizado, va a tener alguna consecuencia en mi cuerpo, bueno,
Entonces, allí hay un subregistro. Lo que tenemos está principalmente ubicado en zonas como Australia, Noriega, Inglaterra, ¿sí? Los estudios que tenemos allá han sido posteriores al desarrollo del aborto, ¿sí? Se han evaluado qué trastornos mentales o psicológicos se han podido presentar en correlación con el aborto. Entonces, mirando, digamos, un poquito de los estudios, ¿sí?, que se han realizado en Noruega, en Australia, voy a leerles un poquito como algunas cifras. Por ejemplo, dentro de esas revisiones sistemáticas proponen que hay un 81% más de probabilidades de padecer problemas mentales en aquellas mujeres que han abortado que en aquellas que no lo han abortado. Eso es como una de las conclusiones. Un 81% más de probabilidad en desarrollar problemas mentales en los que lo han practicado que en los que no. ¿Sí? La posibilidad de sufrir ansiedad en ellas es un 34% mayor. Cuando digo en ellas, en las mujeres que han practicado el aborto. Un 37% de sufrir depresión, un 110% mayor de probabilidad en caer en el alcoholismo y un 220% mayor de probabilidad en consumir marihuana. ¿Sí? Ahora, lo que obviamente se estudia dentro de eso es lo que yo les mencioné ahorita, hay unos sesgos de confusión allí o unos factores de confusión, en el sentido de que pueden ser que estas mujeres antes del aborto ya vinieran con consumo de sustancias psicoactivas, ya tuviesen una enfermedad mental previa, ya tuviesen un trastorno de ansiedad diagnosticado antes de, ¿sí?, el procedimiento. Entonces, de alguna manera, pues allí es mirar cuál es la intervención interdisciplinaria que se le está brindando a una persona con un trastorno mental antes de dar como alternativa la opción de el legrado, ¿sí?, o el aborto. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas que realmente en salud se están tomando? Sería como la pregunta hacerle al sistema, ¿no?, para realmente intervenir en una mujer que ya tiene un diagnóstico de, ¿sí?, quedó en embarazo. ¿Cómo le vamos a brindar entonces ese acompañamiento en el embarazo? ¿Cómo le vamos a dar la noticia? ¿Cómo se le está dando esa asesoría? Todo eso influye. Y eso es lo que encontramos dentro de los estudios. ¿Sí? Y ese tema de las asesorías o los acompañamientos del tema de salud mental, pues también sabemos que no es algo que sea tan común. No, y no todas tienen acceso a esto. Eso es realmente un tiempo muy corto. Sí, o sea, se llegó la prueba, estamos en un servicio con volúmenes muy altos, donde el protocolo dice esto. Simplemente hay instituciones donde es el estándar, ¿sí?, donde son instituciones que de alguna manera dentro de su protocolo ya es eso, ¿sí? O sea, tiene la consecuencia de salud mental, llega un embarazo, o tiene una situación, de salud mental previa, llegó el embarazo, y de una, el protocolo es, pase la intervención voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces, realmente este es el protocolo a activar, o el protocolo a activar es, pasemos a una atención interdisciplinaria a esta pareja, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que yo haría también, incluso como profesional de la salud, al sistema. ¿Por qué de una la ruta de atención tiene que ser esa en una menor de edad? ¿Por qué la ruta de atención tiene que ser inmediatamente, hacemos un protocolo de intervención voluntaria del embarazo? No debería ser una atención psicosocial y que en base a un tratamiento y en base a una mente sana pueda haber, o una mente tratada de alguna manera, pueda haber una toma de decisión con un juicio establecido en ese individuo, en esa pareja, ¿sí? Entonces allí es donde hay que cuestionar un poco el sistema y donde hay que cuestionar las formas como desarrollamos estos temas de protocolos dentro de las instituciones. Ahora, estos estudios que yo les comentaba son los que se pueden desarrollar. Lo que sí encontramos a veces y que podríamos ver es las entrevistas y qué nos dicen las personas en las consultas, ¿sí? Dentro de un libro muy antiguo del aborto nos comentan algunos comentarios de psicoanálisis y de psiquiatría, es que las mujeres dentro del relato post-aborto, ¿sí?, aparecen cosas como es que yo de vez en cuando escucho el llanto del bebé, o escucho el llanto de un bebé, o como si todavía sintiera las patadas en mi vientre, ¿verdad? Porque alcanzó a experimentar esas situaciones durante el embarazo, se dio de pronto a un término ya de mayor madurez, ¿sí?, de ese ser consultiente. ¿Sí? Entonces son preguntas que empiezan a aparecer y también podríamos decir, pueden aparecer los trastornos de estrés postraumático, ¿sí?, que son alteraciones psicológicas que se presentan por un evento ya traumático. El
trauma porque podría ser por el mismo aborto o por un procedimiento mal desarrollado, llevado de manera segura. Bueno, por último me gustaría también que nos contaras desde tu experiencia, en tu día a día laboral, qué casos o qué nos puedes contar que has visto entre salud mental y el aborto. Bueno, digamos que dentro de lo desarrollado, a veces no nos llegan de consulta de primera vez, ¿sí? A decir, vea, es que vengo porque aborté y tengo esta situación, pero sí aparecen como, digamos que dentro de lo que indagamos, dentro de lo que se establece como una anamnesis, que es el estudio pues completo de la persona, donde ampliamos la historia de vida del ser, ahí podemos ver, ¿sí?, cómo aparece dentro de su relato, mira, si tuve una pérdida y posterior a esta pérdida, ¿qué he encontrado? Entonces, a veces no lo encuentro como una causa de entrada, pero sí lo he encontrado como asociaciones dentro del desarrollo del proceso de la persona, ¿sí? ¿Y qué he podido encontrar? Sí, casos de depresión, como lo afirman los estudios, casos de duelo, están en duelo por sí, esa situación, trastornos de ansiedad, el aumento del consumo de las sustancias psicoactivas y de pronto los que no relatan aquí el trauma psíquico, ¿sí? Pues que es más o menos lo que les mencionaba de los relatos de las personas entrevistadas, mujeres que han sido víctimas o que han, de alguna manera, yo lo llamo víctimas porque de alguna forma es, como les digo, los procedimientos a cuestionar, Sí, es ¿sí? Entonces, o que han sido expuestas a la situación, bien sea voluntariamente o a veces hasta de pronto de otra manera, ¿sí? Entonces, para concluir, yo creo que por ahí ya me gusta y luego escuchar el consejo. Me gustaría que nos des con un consejo a todos respecto de cómo cuidarnos. Si tal vez hay una mujer que está embarazada en estos momentos y está como meditando esta situación, ¿qué consejo desde tu área le podemos dar a ellas? Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta que el embarazo es una decisión, sí, que puede ser una decisión como puede ser algo que se presenta de forma espontánea y por tanto implica siempre a la mujer, al ser que viene, pero también a la pareja. Entonces no excluir, primer consejo, no excluyan a su pareja porque a veces dentro de la decisión solamente es unilateral. Solo la mujer toma la decisión o en el caso contrario solo el hombre toma la decisión. ¿Sí? Entonces ser comunicativos entre ambos como pareja porque finalmente la decisión no es ni de los padres de la persona que queda en embarazo, ni de los médicos, ni del sistema de salud, sino que es de la pareja, digámoslo dentro de ello. Segundo, no entrar rápidamente en un protocolo, sino asesorarse para recibir una atención de su situación, sea un trastorno mental, una situación de presunto abuso sexual previo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Esta es mi única alternativa. Hay una película que se llama Marca de Vida, está en Netflix, que la recomiendo totalmente. Es un joven que relata su historia de vida real, con hechos reales, donde es hijo de una pareja que lo decide adoptar, ¿sí? Y cuenta su historia de cómo la madre biológica, ¿sí?, iba a tomar la decisión de abortar porque fue un embarazo concebido en la adolescencia, ¿sí? Entonces muestran cómo el joven, cuando ya es exitoso y está en un proceso hasta difusión de una beca a nivel internacional, su madre biológica lo contacta y le dice quiero conocerte. Y dentro de ese proceso, el consejo que el joven da es miren por ejemplo la adopción como una alternativa para aquellos que no se sienten listos para ser padres, ¿sí? Entonces, listo, hay personas que no se sienten seguras de ser padres, busquen asesoría, acompañamiento psicológico, interdisciplinario, médico, psiquiátrico, etcétera, psicológico, que les pueda brindar, ¿sí?, herramientas, bien sea para llevar el embarazo o para tener una alternativa distinta, ¿sí?, que permita a ese ser nacer, que permita de alguna manera a aquel que no tiene voz, ¿sí?, y no puede defenderse desde el vientre, salir su voz y decir, hey, yo existo, ¿sí?, y también puedo tener voz, voto como lo tienes hoy en día, que ya tienes una capacidad de tomar decisiones, en este caso. ¿Sí? Entonces, que dejemos que esa voz que no tiene voz pueda tener su derecho.
porque siempre hablamos desde el derecho, el aborto como un derecho a nivel general y en nuestra sociedad, pero realmente esto es algo que hay que preguntarse porque, ok, y el derecho del ser que viene en camino, ¿dónde queda? ¿Sí? Y el derecho de lo que vaya a desarrollar esa persona de ahí en adelante y en su futuro, ¿dónde estaría? De acuerdo, me encanta. Andrea, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos encantó tenerte en Historias por Contar. Y bueno, ustedes ya saben que si necesitan apoyo, alguna guía, ya saben que Fundación Sarai está aquí para ustedes y nos pueden contactar en la información que les dejamos en la cajita de abajo. Chao.